Dios te bendiga, discípulo del Señor. En esta ocasión con la lección número 8, ¿qué cosas limitan mi servicio a Dios? Y en esto vemos que durante la vida cristiana aparecen cientos de situaciones y asuntos que limitan el servicio a Dios. La dura lucha con uno mismo, con el diablo y con el mundo se transforma en una faena agotadora. Con el tiempo es necesario analizar frecuentemente nuestro corazón. En este estudio veremos algunos puntos que incluyen las causas más comunes de nuestro fracaso en el servicio a Dios. El entender que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. ¿Qué te parece si oramos? Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te honramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, y ahora ponemos en tus manos las cosas que limitan mi servicio a Dios. Señor, háblanos, fortalécenos, exhórtanos, guíanos, Señor, y enséñanos todo lo que quieras enseñarnos para poder entonces lograr ese propósito por el cual fuimos llamados como discípulos tuyos a servirte, Señor, pero no en tiempo limitado, sino ilimitado. Por eso te damos la gracia y que tu Espíritu Santo nos enseñe en el nombre de Jesús. ¿Viste lo que dice Filipenses 4:13? Sí, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí, vamos a la iglesia. Ok, vamos a la iglesia. Vamos. Copia otro que me copia a mí. Yo no puedo ir a la iglesia. Vamos. No. ¿Cuál es nuestro plan? Ir a la iglesia. No podemos ir así. Vamos. Lo que a mí me gusta, lo siento. Ten, Chaito. No. ¿Qué pasó? Hay que ir a la iglesia. Ah, sí, vamos. Yo quiero ir a eso. No, si tenemos que ir a la iglesia. Claro que sí. Hasta que al fin llegamos a la iglesia. Diga, yo soy la casa de Dios. Después de tantas distracciones de todo el camino, ¿verdad? Ajá, y las distracciones no van a permitir que nosotros lleguemos a la iglesia. ¡Claro que sí! ¿Qué cosas limitan mi servicio a Dios? El primer amor con el cual uno disfruta la conversión, la nueva vida en Cristo y el servicio incondicional a Dios en los primeros años de cristiano, con el tiempo comienza a menguar y a apagarse. Con el tiempo es necesario analizar frecuentemente nuestro corazón, nuestros intereses, para poder detectar cuáles son las cosas que en definitiva están estorbando nuestro servicio a Dios. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El primer enemigo que se opone a nuestro servicio a Dios no es más que nosotros mismos. Y el peor de todos los enemigos, porque es de parte nuestra que no ponemos de nuestra propia parte, pero en nosotros está la carne. Por eso debemos de conocer nuestro corazón. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo. Y es por eso que debemos nosotros procurar estar
alertas en nosotros mismos para cuidarnos de nosotros en cuanto a hacer la voluntad de Dios y no dejarnos llevar por los deseos de la carne, por los deseos de mi mente, por los deseos de mi corazón, por los deseos de este mundo, ni mucho menos dejado llevar por la corriente de los deseos del diablo. Y dentro de estos deseos mencionamos los del corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y cada uno de nosotros debemos procurar guardar nuestro corazón, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz para engañarnos y se disfraza dentro de este mundo para introducirse y caer entonces en sus respectivas trampas. Punto número 2. Tratando con nuestro pecado. Nosotros debemos de tratar nosotros mismos con nuestro pecado. El salmista decía: escudriña mi corazón, oh Dios, y examíname, y ayúdame a reconocer aún aquellos pecados que me son ocultos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Y dice que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, pues en ella están las bondades y las maldades, la obediencia y la desobediencia. Por eso el tema del pecado es tan amplio que amerita un estudio especial. No obstante, podemos resumir que cada creyente está en una dura lucha en contra de sí mismo a través del pecado que mora en nosotros. Y así, al hablar de este punto, tratando con nuestro pecado, leemos en Romanos capítulo 7, versos 18 y 19. El apóstol Pablo dice: y yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Uno de los grandes conflictos que existen, y en especial en los primeros momentos del creyente, es que luego de la experiencia inolvidable de la conversión, se descubre que aún existe dentro de nosotros aquella vieja naturaleza que reclama su primitivo lugar. Es el viejo hombre viciado conforme a los deseos pecaminosos y a las tentaciones de la misma carne, lo cual se opone a hacer la voluntad de Dios. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso lo podemos encontrar Romanos capítulo 7, verso 24. Por eso, entonces, el Señor nos aconseja por medio de su palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil. Siguiente área dentro de las luchas con nosotros mismos como el primer enemigo: el área sexual y el área sentimental. Segunda Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles, esto es, de los deseos juveniles. Así entonces, el joven debe de procurar huir, salir corriendo, abandonar, dejar aquellos momentos, aquellas escenas, aquellos lugares, aquellas visitas al internet, aquellos grupos de WhatsApp que nada edifican ni su mente, ni su alma, ni su cuerpo, ni su espíritu. Por eso dice: huye. Y huir es dejarlo, pero deprisa. Todas estas cosas que nada bendecirán tu vida. Así también entonces tenemos que para ello nosotros debemos cumplir aquel mandato del Señor que dice: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque sabemos que esto permitirá que seamos contaminados y nos hará caer en el pecado. Además, allí en 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 15 describe que qué comunión hay
los compañeros de la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Por lo tanto, la luz con las tinieblas, nada que se combinan. Por eso nosotros debemos de buscar tener amistades que nos edifiquen, que nos bendigan, que nos hagan crecer, que nos ayuden, que nos exhorten, que nos lleven hacia adelante, mas no estar con amistades, porque dice que las malas conversaciones corroen las buenas costumbres. En nuestro siguiente punto, vemos entonces que dentro de nuestro enemigo que nos limita a servir al Señor, siendo nosotros mismos, está el área de las prioridades. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Dice que todas las cosas me son lícitas, dijo el apóstol Pablo, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son ilícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, habla de que me es permitido hacer todo lo que me venga a la mano a hacer, pero no todas me van a convenir. El hombre tiene muchos caminos por delante que escoger. Sin embargo, solo uno lleva a la salvación. El resto de los caminos llevan a la perdición. Y tú sabes cuál es ese camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que ese es el camino de la voluntad de Dios. Es el camino que me ayudará a permanecer para poder servirle al Señor. Continuando, entonces, debemos de huir de las pasiones juveniles. En ellos están lugares, discotecas, salas de grupo, de WhatsApp, páginas de Instagram, del Facebook. En ellos están también las relaciones que no son permitidas por Dios, como los noviazgos, cuando no tenemos la edad suficiente para ello. En ellos están las bebidas alcohólicas, las drogas. En ellos están videos, películas pornográficas. En ellos están canciones del mundo y muchas otras cosas más, de las cuales nosotros debemos de alejarnos, de huir. Y vemos en este punto sobre que nosotros somos el enemigo y que nos limita el servicio de Dios, el área de desarrollo personal. Eclesiastés 12 del 1 al 13 describe que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y nosotros debemos de procurar guardarnos, vivir para el Señor, consagrarnos, santificarnos para Él, alejarnos del mundo, ser la diferencia. No podemos seguir la corriente de este mundo. No podemos dejarnos llevar por los deleites de este mundo. No podemos dejarnos llevar por las personas que nos inducen a desagradar a Dios con nuestra conducta, nuestras actitudes y aquellas cosas que en su momento dado nos pueden llevar a la muerte. Ahora seguimos con nuestro segundo enemigo, pero antes, sin decirte que al pecado se le dice dos palabras: no y no. Y nuestro segundo enemigo es el diablo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por eso las armas de nuestras milicias no son carnales. No libramos batalla como el mundo las libra, sino libramos batalla con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Por eso, ante el enemigo debemos de usar toda la armadura de Dios. Y para eso, dentro de la espada de la palabra, que es su espíritu, debemos
de estar siempre leyendo la palabra, creyendo la palabra. Debemos de estar orando, debemos de estar ayunando, debemos de estar congregando y sobre todo, más bien concentrarnos en servirle a Él y sobre todo en este tiempo de pandemia. Por eso dice el apóstol Pablo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No lo dijo Pablo, lo dijo Santiago a través de su carta en el capítulo 4, verso 7. Así que tú entonces debes pelear la buena batalla de la fe. Esto sí lo dijo Pablo: echa mano de la vida eterna. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Podemos ver esto en 1 de Timoteo capítulo 6, 12 y 2 de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. Así también nos recomienda el Señor a través del apóstol Pablo, diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos entonces ahora a ver el tercer enemigo, y este es el mundo. Primera de Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También vemos que dice las Escrituras: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que, amigo, discípulo del Señor, tú que estás allí, aléjate de todos los ofrecimientos que te da este mundo, porque el príncipe de las tinieblas se ha apoderado de este mundo para engañar, para inducir y para hacerte pecar, a fin de que no seas salvo. Así entonces podemos hacer un resumen, empezando diciendo: en Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El diablo ofrece mucho, pero da poco, mejor dicho. Vino para robar, matar y destruir tu vida, destruir tu salvación. Resumimos entonces. Dice el libro de Santiago 4:4: ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y resumimos nuestros tres enemigos. Y uno de ellos es la carne, el primero y más peligroso porque está en nosotros y nosotros somos los peores enemigos de nosotros mismos. El segundo de ellos, el mundo, el cual el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vemos también otro enemigo que es el diablo, el cual vino para robar, matar y destruir, para hacernos pecar. Por eso, joven, huye de las pasiones juveniles. No permitas que ninguno de estos enemigos limiten tu servicio a Dios. Por eso, vete, corre, sal huyendo de todo lo que no edifica, de todo lo que no es de Dios, porque nada bendecirá tu alma, ni tu cuerpo, ni tu espíritu. Y por último, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así que con esto hemos terminado, discípulo del Señor, porque vas a batallar, pero batallarás la buena batalla de la fe. Gracias, Señor, por esta lección donde nos muestra que nosotros somos limitantes al servicio a Dios si no ponemos de nuestra parte, porque nuestra carne nos tienta y si nos dejamos llevar por ello, entonces fracasamos en no hacer la voluntad de Dios. Señor, gracias porque sabemos que el mundo nos seduce y nos atrae, Señor, para que entremos en su deleite y desviarnos del propósito de Dios, y que tenemos un enemigo que es el diablo, el cual ronda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él está vencido.
Señor, danos fuerza para continuar, para perseverar hasta el día de tu venida, servirte, Señor, y seguir preparándome mientras tanto para poder entonces que tú hagas tu voluntad en mí. Gracias por los discípulos del Señor, guárdalos, protégelos, cúbrelos con su sangre preciosa, suple sus necesidades, Señor, y llévalos a la victoria y el éxito en todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén.